Buenos días, el día de hoy nos encontramos en el municipio de Tenjo, ubicado a 57 kilómetros pasando por los municipios de Chía, Cajicá y Tabio, o a 20 kilómetros pasando por la autopista Medellín, vía Siberia, Tenjo. Tenjo fue fundado el 8 de abril del año 1603 por el oidor Diego Gómez de Mena, quien en ese mismo año dio la construcción de todo el centro histórico del municipio. Dime. Tenjo fue conocido por el oidor Diego Gómez de Mena como el mejor pueblo abastecido en temas de leña, agua y frutos de la tierra. Esta es de regreso. Y esto es por... Uy, qué pena. A los dos. Vamos allá, mire, allá hay de pues que está 14. La construcción del templo doctrinero se dio el 8 de mayo del mismo año de su fundación por un albañil Alonso Serrano. La construcción se efectuó por orden del fundador Diego Gómez de Mena. Esta iglesia consta de dos secciones, una en donde las bancas están ubicadas de tal manera para que se escuche la misa y otra donde los españoles realizaban el adoctrinamiento y la evangelización de los 3 resguardos indios que se encontraban en el municipio. Ahora nos dirigimos al punto de información turística, que es donde vamos a buscar información acerca de la casa de Chitasugá, que es la que vamos a promocionar. Amparo Cortés, ella es la directora de turismo en el municipio de Tenjo. Amparito, cuéntanos la historia de la casa de Chitasugá. Bueno, esta casa data desde la misma época de la fundación del pueblo. El pueblo de indios se hizo en el año de 1603 y es una casa que está conservada en toda su integridad, tal cual eran las casas que ocupaban la clase española. La clase española se organizó en torno al centro histórico que hoy reconocemos como el municipio de Tenjo, y este es uno de los sitios que pues conservamos y nos sentimos con gran orgullo de presentar estos inmuebles que ya casi no existen en gran parte de las regiones. Como podemos ver, estas fueron las fases por donde se pasó la construcción de la casa de Chitasugá, que entre otras Chitasugá significa diosa del sol, ¿sí? Entonces aquí podemos ver las técnicas ancestrales de su construcción. Esta fue una primera etapa de la construcción de la vivienda, realizada no es guadua, sino es un árbol que está aquí en la parte de nuestro entorno y es el árbol loco. Tiene una cualidad, eso es barro. Entonces eso tiene una cualidad de muy parecida a la de la guadua, pero esta solo que es de acá, es nativa, y ella se abre y se formaba una caja y se cubría por este lado, se amarraba con cuanes. Estos cuanes son hechos también de la misma fibra de la paja con la que se techaba, y se entretrenzaban y se hacían grandes cantidades de trenza para amarrar la estructura, ¿no? Entonces se sembraban esos postes, se le ponía esta estructura del arboloco
por ambos lados se encajonaba y esa tierra se preparaba de manera de que se pudiera cubrir en la mitad. Esa técnica era del bareque, es la técnica del bareque justamente. ¿Y hasta qué momento está construida con este tipo con esta aguada o loco? ¿Y cuando empezamos la construcción? Pues ya esta técnica ya del adobe es una técnica donde también es con tierra. Vemos que perfectamente se adhieren los ladrillos y es una tierra y es un barro que no se cocina, ¿sí? Ya el adobe ya viene un poco más la técnica española. Esta es la técnica indígena, esta es la técnica española. Y ya iban mezclando después la tapia pisada, comienzan a usar la piedra, mucho la parte de las maderas, y así es como se conforman las casas y las casonas de tipo español. Entonces ya comienzan a usar la puerta en madera, las barandas internas, y por supuesto las ventanas que hay al interior son muy pequeñas, muy de chisme, ¿no? Sí. De igual manera, ya vemos que, por ejemplo, el piso comienza a tener un cambio fundamental, lo que no hacían nuestros indígenas, porque los indígenas, ellos manejaban era el piso limpio, y sobre ese piso limpio colocaban y hacían grandes tejidos para cubrir el piso, sobre todo de las viviendas de los principales, de los caciques. ¿Y esta casa por qué tiene tantas habitaciones, tantas puertas, tantos cuartos? Porque ¿Qué quiere decir? Estaban fundamentadas en las habitaciones de los propietarios, ¿no? Generalmente, como eran de clase española, estaban viajando y había mucha familia numerosa, entonces tenían habitaciones para la familia, para hospedarlos, para el paso de ellos, porque este municipio fue conocido más por el paso de la mercancía y el paso de la sal que digamos que por cualquier otra situación. No era, obviamente sí era artesanal, pero no en unas proporciones altísimas, pero sin embargo cada casa y cada familia que se respetara tenía en una de esas habitaciones también el taller para hacer las cobijas y para hacer las ruanas y para hacer los tejidos. Y de igual manera, como era tan importante, por ejemplo, la parte de mantener caballos para poderse trasladar, porque nosotros debíamos hacer el traslado, el Camino de la Sal. El Camino de la Sal venía desde Nemocón, Zipaquirá, pasaba por Cajicá, por Tabio, por Tenjo, y nosotros enseguida íbamos por los caminos reales, que por aquí pasó el Camino Real. Llegábamos a buscar, todos los pueblos que hoy se conocen como La Vega, como todo eso, a buscar el río Magdalena, porque la fuente del trabajo del Camino de la Sal era ese. Pero no solamente se trasladaba sal en esas salidas, sino que también se trasladaban mucho, por ejemplo, los tejidos, las artesanías, las ollas, las múculas, todo eso, porque en ese entonces no existían, digamos que y las ollas y lo que conocemos hoy, los recipientes y todo eso se manejaba, ¿sí?, a través de estas rutas. Entonces lo que se trataba de hacer también al lado del intercambio de la sal, esto era también el manejo de otras cosas, como por ejemplo el ají, como por ejemplo lo que se producía en tierra fría se trasladaba hacia las tierras calientes, y lo mismo, lo que se producía por allá se intercambiaba con la sal a estos municipios. Entonces por eso
se daban unos sitios especiales que se llamaban fuchugos. Fuchugos era como ese intercambio de la sal por otros artículos, ¿no?, que les hacía falta a los indígenas acá. Amparito, hoy en día la casa, porque tiene las puertas tan cerradas, se está tratando de recuperar, de rescatar los saberes pasados. ¿Para qué se tiene destinado? Esta casa, desde que la adquirió alguna administración y han continuado las siguientes, ha sido con este propósito del rescate en todos los saberes ancestrales, entre ellos el rescate en el ámbito artesanal con manejo de maderas. De igual manera, los tejidos, para nosotros fueron fundamentales los tejidos, sobre todo de la lana, ya que llegaron los ovejos aquí a este sitio. Comenzamos a recuperar como esos saberes ancestrales del tejido. Pero antes de que existieran los ovejos, porque eso lo trajeron los españoles, se intercambiaba la sal con el algodón de tierra caliente, ¿no? Manejadas un poco modernizadas, porque en ese entonces no existía tanto un instrumento como este, ya un poco más modernizado, pero que finalmente cumple la misión de lo que es manejar la lana hasta convertirla en hilo para el trabajo ya de las ruanas, de los diferentes trabajos que tenemos aquí. Pues sí, también se usa el uso.